Llegó el momento de mostrarlos a ellos, que son los regalones de la casa. Ella es Malú, Luna, Monty, Barty, Blue. Ella es. Ellos son los regalones de la casa. Aquí es donde yo vivo. Esa es una casa que está un poco desordenada, donde pasan la mayor parte del tiempo, más en el verano. En invierno se van para allá donde está la casa de mi padre con mi hermano. Esta es la casa donde yo vivo. Ven que hay un jardín bello. Aquí es donde yo vivo. Hay que arreglar esa cortina. Esa es mi habitación, mi pieza. Pieza de alojados, oficina. Bueno, ellos son, y este es el lugar donde yo vivo. Como pueden ver, es un terreno grande, pero 20 años de trabajo no son en vano. O sea, yo en este lugar no he puesto ni un peso, o sea, muy poca plata. Sin embargo, vivo aquí. Dios me puso acá. Y eso de cierta forma es una forma de demostrarme Dios que yo merezco vivir acá. Merezco vivir acá, en esta tranquilidad, en este entorno que es muy bonito. Y claro, ahora llega el momento de devolver esa gratitud. Devolver la gratitud con más gratitud. Ya, pero bueno, eso quería mostrarles para que vieran que estas maravillosas mascotas que viven aquí, que me encantan, son todos muy lindos, todos tienen su carácter, todos son demasiado tiernos, a todos lo hemos, bueno, todos han venido llegando de formas diversas. Por ejemplo, Malú y Luna, ellas son hermanas y fueron rescatadas de un veterinario que los recogió porque las encontró botadas en la carretera, en la calle, y nos las regaló. Ellas son de mis papás, de los dos. Ya, ellas dos son de mis papás. La Blue, que es la más pequeñita en tamaño, pero en realidad no es tan en edad, ya tiene, no sé, unos 6 o 7 años. Ella es la mascota de mi hermano. También la encontraron en el lugar donde ellos viven, en Santiago. La encontraron y bueno, también ella era cachorra y también estaba como perdida, abandonada, así que la recogieron y se vino a vivir con nosotros. Y Bart y Monty son también hermanos, y ellos son no rescate de un abandono, sino que producto de un desliz que tuvo la mascota de un familiar de Juan, de mi esposo, donde nacieron ellos, producto de ese desliz. Así que nos prometieron a Monty, nos habían reservado a Monty para nosotros porque ellos consideraban que era el más bonito, el más parecido a Duque, que era el padre de ellos. Y cuando lo fuimos a buscar, yo recuerdo que, bueno, ahí estaba Monty y estaban todos jugando, salieron como 6 perros de esa camada. Y cuando entré a la casa, el primero que se acercó no fue Monty, fue Barty.
llegó corriendo y se paró en dos patitas y se apoyó en mis piernas. Dije, qué lindo el perro. Y así fue como pensé y nos traímos a los dos. Y porque así Monty no iba a estar solo, iba a jugar con Barty. Así que ese mismo día decidimos llevarnos a los dos. Y hasta el día de hoy son compadres, se apoyan en todo, tienen caracteres diferentes, pero ellos dos se quieren mucho. O sea, yo sé que a su manera se quieren mucho, de repente pelean, sí, pero son de esas peleas que no son sanguinarias. Y bueno, con 3 mujeres, con 3 hembras ahí a su alrededor, también más de una vez se han peleado alguna hembra. Y bueno, esa es la historia de ellos. Como ven, ellos no les interesa mostrarse en cámara, pero con el tiempo ya van a después ir conociendo, yo creo, a la que es mi familia. Y para que puedan tener como la imagen completa de esto que es mi vida. El día está demasiado lindo hoy día, se escuchan los pajaritos. No sé si se escucharán en la grabación, pero está muy bonito. Y nada, solo mostrar esta pequeña parte de mi vida. Ahí va mi lunes. Esta es la hora donde más descansan, donde más duermen, porque toman sol, aprovechan el sol del invierno que hay, que ha estado bastante helado. Y bueno, una hora de relajo para ellos. Les cuento algo sobre mi casa, un dato curioso. Yo, bueno, en el 2011 fue cuando nos vinimos a vivir acá. Antes vivíamos en otro sector de Santiago donde ya la casa estaba quedando chica. No teníamos a estos perros que tenemos acá, teníamos a otros perros. Y bueno, el gran sueño de mi padre siempre fue tener un terreno donde pudieran ellos pasar sus últimos años de vida. Un terreno grande donde pudieran tener árboles, ¿por qué no algunas plantas, sí, que nos pudieran dar comida como frutas, hortalizas, ya tener un huerto? Y mi padre tenía ese sueño, lo puso en marcha, y cuando llegó el momento vendió la casa de la otra comuna donde vivíamos, que era en Maipú, y nos vinimos para acá. Ya fue una búsqueda de no sé, un par de meses, pero cuando llegamos a este sector nos encantó a todos y no se pensó más, se compraron el sitio y después construyeron la casa. Nos vinimos para acá en octubre del 2011. En esa época yo estaba soltera, así que me vine a vivir con ellos. No tenía una vida muy juiciosa en cuanto a finanzas, eso no es novedad. Entonces no me podía permitir pagarme un sitio yo sola. Así que vivía con ellos, tenía un auto. Y con ese auto me iba a trabajar, que también era sector norte de Santiago, o sea, todo se había dado para venir a vivir acá. Quedaba cerca de la oficina. Yo trabajaba todos los días, iba a trabajar, volvía en la tarde. Súper bien, me encantaba esta vida. Me encantaba como la tranquilidad de este lugar y hasta el día de hoy me gusta mucho. Después pasaron los años y en el año 2018, donde me caso, en diciembre del 2018 me caso y el mismo día de mi boda me voy de acá, me voy a vivir con mi esposo
a una casa nueva que había él casualmente construido junto con un primo político. Ellos dos construyeron la casa que tiempo más tarde nos iba a recibir a nosotros como matrimonio recién casado. Esa casa estaba allá en Pirque, un lugar muy bonito también, otro clima, pero fueron los mejores años de mi vida recién casada, saliendo del nido de mis padres. Lo pasé, fue muy bonito, tengo los mejores recuerdos de ese lugar. Fue muy tranquilo, muy agradable. Tuvimos un viaje con mi esposo al sur de Chile y después, bueno, un año y medio más tarde nos fuimos a Brasil y de vuelta de Brasil cayó la pandemia y pasamos toda la pandemia allá, pero para mí no fue para nada una experiencia dura, para nada. O sea, el encierro con él fue algo muy agradable. No, todos me pueden decir, pero es que recién casado, ya te quiero ver en 30 años más, como hubiese sido. Es probable que hubiese sido difícil, no lo sé. Nunca lo voy a saber tampoco porque ya fue la pandemia. Pero bueno, en esa época, año 2020, fue cuando estábamos en plena pandemia. Yo no podía venir para acá por todos los confinamientos. Entonces nos comunicábamos por teléfono con mis padres. En ese tiempo vivían mis padres con mi abuelo paterno, que era el único abuelo que nos estaba quedando de los 4. Y en julio de este año, de hecho el 29 de julio de ese año del 2020, mi abuelo fallece de un ataque cardíaco que lo pilló durmiendo en su cama una tarde cualquiera, se fue a acostar a dormir la siesta y no despertó más. Fue así como nos enteramos de su muerte. Claro, nos vinimos rápidamente desde allá y bueno, fue un golpe duro. Parece que él ya tenía 98 años, se veía venir, pero en realidad era un hombre bastante sano, o sea, podía comer de todo, no tenía diabetes, no, tenía la presión levemente alta, pero no era una cosa así, wow. No tenía restricción de ningún alimento. Tenía dolores de huesitos, como todo abuelo que no se ejercitó más allá después de unos años, de los 40, 50 años, no sé, habrá hecho ejercicio y después se dejó estar. Y eso, claro, le pasó la cuenta con el pasar del tiempo, porque sufría mucho de sus huesos. Y bueno, tenían a vida los 3 y después ya de un día para otro dejaron de ser 3 y comenzaron a ser 2. A partir de ese episodio del fallecimiento de mi abuelo, mi esposo pensando, dice, bueno, ¿y si nosotros nos vamos a vivir allá? ¿Y si construimos una casa? Y justamente todo se estaba dando como para que nosotros pudiéramos construir una casa, comprar materiales y construir. Así que bueno, lo planteé acá en la familia y ¿quién nos dijeron? Pues estaban felices de que nosotros nos viniéramos a vivir. Empezamos ese mismo año, cerca de octubre del 2020, con ya ideas llevadas a la acción. Buscamos casa y esta casa donde yo vivo es una casa prefabricada. Fuimos a la empresa que vendía ese tipo de casas, visitamos varios modelos, este fue como el que más me gustó. Le hicimos unas modificaciones internas y mandamos a hacer la casa.
la casa llegó, los paneles llegaron como en finales de octubre del año 2020. Y desde ese momento, octubre, pasamos noviembre, diciembre, todo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, construyendo. Mi esposo con su familia, de repente mi esposo solo, de repente los dos solos con mi esposo, construyendo toda la obra. O sea, él con la ayuda de su familia, de mi papá también, de repente, levantaron estos paneles y los unieron, hicieron la estructura del techo, forraron, lo hicieron todo. Lo hicieron todo y lo dejaron habitable. Se contrató maestros solamente para instalar el piso que es de baldosa, no sé cómo se, porcelanato, y los baños, y las paredes de la cocina y los baños, los puso un maestro. Todo lo demás lo construyó mi esposo con la ayuda de nosotros y bueno, él tiene ahí en su biblioteca de imágenes y videos, tiene como el paso a paso de la construcción y cómo fue cambiando esto de ser un sitio vacío a ser lo que hoy en día es nuestro hogar. Un dato bastante curioso fue que terminamos la casa o sea, la casa nunca termina realmente, ya, pero ya estaba habitable en junio del año 2021. Entonces mi esposo ya teníamos medio embalado ya, avisado en Pirque que nos íbamos a venir. Monty y Barty ya se habían afiatado con Malú, con Luna, con Blue. Entonces ya los habían recibido a ellos también. Veníamos todos los fines de semana a trabajar y los traíamos a ellos para que también se distendieran un rato y pudieran pasar tiempo en otro sector que no fuera ya la casa de Pirque, que también tenía un patio grande. Y bueno, cuando llegamos a tomar la decisión de venirnos a vivir acá, fue como un 21 de junio del 2021, algo así. Fue un día sábado, el día sábado de la mudanza, donde la familia de mi esposo participó principalmente para ayudarnos a bajar todos los muebles, todas las cosas que teníamos de allá y ayudarnos a sentar lo primero, lo básico, la cama, el mueble del comedor. Y lo extraño de todo, lo simbólico de todo fue que el día que nosotros estábamos haciendo la mudanza, mi mamá cae enferma. Sí, cae enferma con molestias que no entendíamos, molestias de tipo que pensamos que eran traumatológicas porque ella se había caído en mayo, se había dado un golpe y se había pegado en la espalda, entonces tenía como esas molestias de espalda que no se pasaban con tratamientos traumatológicos ni con medicamentos para el dolor, simplemente disminuía y después volvían las molestias. Bueno, esas molestias también se sumaron inapetencia, que no quería comer, comía muy poquito, después tenía malestares estomacales, terminaba vomitando, situaciones que eran muy extrañas, que nos llevaron a pasar varios días en servicios de urgencia porque le venían estos episodios inexplicables, de noche sobre todo. Y todo en el contexto de nosotros cambiándonos de casa, o sea, ya estábamos instalados, llegamos ese día en junio y dejamos todo vacío allá en Pirque, o sea, no fue una mudanza así de a poco, fue de un día para otro, todas las cosas y todo vaciado allá. Desde que nosotros llegamos a vivir, transcurrió un mes exacto, entonces fue un 26 de junio que nos vinimos a vivir.
del 2021. Del 26 de junio al 26 de julio del 2021 mi mamá fallece. Alcanzó a vivir un mes con nosotros, que quedaba con ella en las dos casas. Ella no alcanzó a conocer mi casa amoblada. Sí alcanzó a venir cuando estaba en construcción, obviamente porque estábamos a paso de distancia, y vino a ver cómo estaba quedando el hogar cuando todavía podía caminar, todavía se podía trasladar. Vino a ver y me escribió, me habló, me acuerdo que había venido y que la había encontrado muy bonita y que estábamos haciendo algo grande y todo, pero bueno, nunca sabía que ella de cierta manera vino a vernos para despedirse. O sea, no se despidió ese mismo día, pero esa iba a ser la última vez que iba a estar en mi casa. Porque, como les digo, después, cuando nosotros nos mudamos, ella cayó enferma en cama. Y después de eso no se levantó más allá de 1 o 2 horas de pie y después vuelta a acostarse. Tuvo episodios cada vez más difíciles de comprender y de nosotros reaccionar. Así que pasaba mucho tiempo en urgencias y hospitalizada, hasta que nos dijeron cierto día que el diagnóstico de ella era cáncer gástrico y estaba en etapa 4. El tema es que no nos dijeron soluciones, solamente nos dijeron lo que nos recomendaban hacer, que era que la trasladaran a cuidados paliativos de inmediato, porque era la mejor forma de que ella pasara este proceso, o sea, del proceso de su muerte, que no podían estimar cuánto podía ser, pero no le daba más allá de un mes. Y que lo pasara de la mejor forma posible, o sea, con medicamentos, sin dolor, sin las tortuosas molestias que tiene un cáncer en etapa 4. Ella sentía mucho dolor, mucho dolor. Y bueno, y cuando de repente se le pasaba el dolor y tenía momentos de lucidez, podía hablar con nosotros y expresarse de una manera más coherente. Pero tenía otros episodios donde uno no sabía, chuta, en qué plano estaba ella, en qué realidad estaba. Y fue una etapa muy difícil, muy difícil. Estuvimos con ella hasta el último día de su vida en la clínica donde se internó. No pasó más de una semana en cuidados paliativos. No pasó más de una semana. De hecho, creo que habrán sido unos 5 días. O sea, nos dijeron que iba a durar como un mes y al final duró como 10 días en total. Los cuidados paliativos, nosotros nos encargábamos de estar con ella las 24 horas. O sea, habían turnos. Yo, como trabajaba, opté por tomar el turno de día. Mi hermano estaba, parece que en un proceso de trabajo fuera de Santiago, no recuerdo bien, pero también se hizo el tiempo y estuvo con ella, la acompañó. Ella nos dio la posibilidad de que la acompañáramos. Hasta vinieron sus hermanos de diferentes partes de Santiago, pero que no la veían desde años. Se acercaron a saludarla. Solamente mantenían contacto por teléfono. Es igual una etapa dura, difícil, porque uno sabe, ya ve venir para dónde va esto. O sea, ella toda su vida me decía, queda poquito, cada vez me queda menos tiempo. Y yo era niña. Yo recuerdo que lloraba mucho con eso que me decía, porque ese poquito tiempo, yo lo pensaba que iba a ser, no sé, pues en un mes más de cuando yo era niña.
Y bueno, lo que ahora puedo comprender es que ella siempre me estuvo preparando para esa despedida que finalmente tuvimos en el año 2021. Entonces, sí, este cambio de casa también es un cambio a un sitio de mucha paz, de mucha tranquilidad, pero que inició con un gran dolor de separación, de tu vínculo con materno. Ella se fue un 26 de julio, el domingo fui a verla al cementerio, también le dediqué mi carta de perdón de ese día, que estaba dirigido a mí, pero se lo dediqué a ella, el trabajo de Uber de ese día también se lo dediqué a ella. Fue un sábado 26 de julio. De repente se me enredan los días. Sábado 26 de julio. Hoy es lunes. Y bueno, es un dato curioso. Son designios de Dios. Dios decidió de que esta temporada aquí, en esta casa, no iba a ser con ellos dos como nosotros teníamos planeado, sino que iba a ser solo con mi padre. Mi padre ha llevado este duelo bastante tranquilo. O sea, yo sé que a él debe extrañar mucho porque este lugar estuvo más de 10 años con ella. Con ella acá deben haber muchos recuerdos, muchos momentos que yo ignoro porque yo también estuve fuera. Y todo lo que hay ahí le debe recordar de cierta manera a ella. Ahora nosotros igual sacamos su ropa y sacamos cosas que podían traerle a la memoria, pero bueno, bien se sabe que nunca es suficiente. Nunca va a ser suficiente porque todo lo que hay aquí, de cierta manera, ella también cultivó. Puso unas rosas que, bueno, ahora no se ven porque están podadas, pero esas rosas son de ella. Mi hermano se encarga de mantenerlas lindas, de mantenerlas con vida. Nosotros también por nuestra parte pusimos un riego ahí para ella. Entonces cuando riega, se riegan las rosas también. Y así se mantiene. Entonces mucho de este espacio tiene toques de ella y se extraña harto. Eso quería comentarles. Eso quería contarles como parte de mi vida que es un dolor que nunca se va, que tú aprendes a vivir con él y también lo integras en ti. Yo con ella sueño a menudo. Puedo reconocer sí que cada vez menos, pero por lo menos ya he pasado esa etapa de cuando recién falleció. Soñaba mucho con ella. Soñaba de tal manera que la veía, nos abrazábamos, éramos felices en el sueño, conversábamos, ella estaba muy contenta y me dejaba como un sentimiento muy, muy especial, muy rico. Pero después cuando despertaba decía, oh, de veras que falleció. Y era como, bueno, al principio rompía en llanto, pero después era como, wow. Y tal vez esta sea la manera de que me voy a relacionar con ella en adelante, o sea, a través de los sueños. Y lo encontraba maravilloso porque es muy duro que te quiten a tu madre de un día para otro, aunque tú lo veas venir, tú ves venir que ella se está apagando de a poco en su enfermedad. Y nunca estás listo para el día en que se muera. Nunca estás listo para ese momento.
Entonces, por más que te preparen, por más que te anuncien cómo van a hacer las cosas, tú, pero espérate un poco, espérate un poco. Y bueno, eso fue así, fue de esa manera. Dios quiso que sea así. Y yo de a poquito he podido ir también aceptando ese proceso y de a poquito he podido ir soltando también. Y tal vez por eso mi mamá no se me aparece tanto ahora en los sueños, pero sigue apareciendo. La última vez que soñé con ella fue hace como dos o 3 semanas, donde me la encontré, no sé, no recuerdo en qué calle, y entramos a una heladería y ella iba tomando helado y me ofrece un helado, un helado de cono. Y yo lo recibo y tomo helado. Y se veía contenta también, se veía muy activa como era ella. Era una persona de inagotable energía, siempre tenía algo que hacer y siempre estaba haciendo algo. Y si tocaba ver alguna teleserie o ver algún capítulo de que estaba siguiendo de alguna serie, ella lo hacía enmendando ropa descosida, o lo hacía doblando ropa lavada, o planchando, pero siempre algo. Y no era ver tele por ver tele echada, por ocio. Cuando hacía eso, cuando no estaba con sus manos ocupadas, se quedaba dormida. Entonces, sí, ella me dejó ese ejemplo, como el quehacer incansable te mantiene avanzando, ordenando, avanzando. Porque el ocio al final te hace dormir, te hace quedarte en los laureles, ¿ya? Y eso no es algo malo. En el tiempo, sí, puede ser algo malo. Puede ser algo negativo en tu vida, sobre todo si uno tiene desafíos, si uno tiene objetivos. Uno no se puede quedar en los laureles, porque la vida, como les he dicho, se pasa muy rápido. Y bueno, amigos, esto era un dato que quería compartirles, un testimonio de mi vida y de la presencia de Dios, que uno puede decir, no, pero ¿por qué Dios hizo eso? Y enojarse con Él. Tal vez lo hice a mi manera, me enojé, pero cuando uno se enoja y después se tiene que desenojar. Son 2 trabajos. Y claro, yo pasé por esos 2 trabajos. Estoy pasando tal vez por esos 2 trabajos. Aunque ya no siento rabia, no siento rabia, sí aceptación. Y creo que ese es el camino, porque uno no sabe qué es lo que Dios tiene preparado para uno. ¿Por qué se llevó a mi madre? Ahora yo puedo concluir que es porque me tocaba pasar más tiempo con mi padre, cosa que he hecho, y los dos lo pasamos muy bien. Nos reímos harto cuando estamos juntos, sobre todo en la hora de almuerzo. Lo pasamos muy bien. De repente yo escucho sus problemas, sus quejas, y no engancho con eso. Mi hermano sí se engancha y también se enoja mucho por actitudes de mi padre que convengamos que ya no va a cambiar. O a lo mejor sí, pero no de esa manera, enojándose con él. No las va a cambiar. Así que no, yo en ese aspecto soy más, no sé si permisiva, pero lo dejo ser. Lo dejo ser. Y si hay algo que no me gusta, no se lo digo de esa manera, porque trato de irme más por el lado humorístico. Bueno, con él tenemos una relación muy liviana, muy liviana. Yo lo quiero mucho. Lo quiero mucho, mucho.
Bueno amigos, nos estamos viendo en otro momento.